Estamos pintando este tambor de Edward. Pues lo estoy pintando porque no me gustaba así, no me gustaba como estaba blanco y negro, y desde cuando le dije que lo pintara y no nomás me decía sí, luego lo voy a pintar. Y yo siempre me ha gustado pintar. Desde chiquita tomé clases de pintura, pero nunca, digamos, he practicado. Y últimamente me he dado cuenta que me relaja mucho pintar. Es algo que he estado aprendiendo. Es la única forma ahorita que he controlado como la ansiedad y me gusta. Ayer también estuve pintando el otro tambor. Lo pinté de los ancestros, pero él lo dibujó, le hizo el contorno, y yo lo que estoy haciendo es nada más darle color a su tambor. Espero no se enoje cuando venga, porque no le pedí permiso. Simplemente dije, ay, voy a colorear ese tambor porque me relaja mucho pintar. Entonces creo que es una buena idea. No me había fijado que no le pinté las garras. Se las voy a hacer amarillas porque pues principalmente las águilas, de lo que estuve checando en internet, tienen unas garras como amarillas. Lo que me impresiona de Eduardo es que, a pesar de que no le dio el color, le dio la forma y todo. O sea, ¿cómo les explico? En su mente él le vio todo, ¿no? La sombra, las garras, cada detalle, y si no tuviera el detalle, el contorno, a lo mejor me costaría más dibujarlo. Al principio no entendía muy bien qué era cada forma, pero ya después comprendí. Oye, creo que aquí me equivoqué en la garra. Bueno, ahorita lo corrijo. Entramos en procesos de descontrol. Pero hay un punto medio donde tenemos justo el estrés necesario para movernos. Tenemos justo el estrés que necesitamos para solucionar las cosas. Entonces, el estrés no necesariamente es negativo. Yo lo experimenté anoche, a las 3 de la mañana, mientras hacía esa gráfica. Ya es mañana. Este punto. Digo, si hay como detalles que tuve yo que hacer porque no los tenía tan detallado, pero felicidad, armonía. Entonces, el eustrés es el estado perfecto en donde, como dijo mi querida Gabriela, estamos en el eustrés. Es la justa medida de emoción que necesitamos para que el rendimiento justa medida de la emoción que necesitamos. Gran cantidad de actividades. Por supuesto, para dormir tal vez no sea lo mejor. Voy a cambiar de pincel. ¿Dónde está lo? Gran otra cantidad de actividades. Había un pincel. Entonces, ya vemos que no me había fijado que aquí tiene una pancita, como que Eduardo le hizo pancita, entonces lo voy a rellenar. Si analizamos las emociones, de este cuerpo también es de águila, y acá también. Tenemos el gatillo. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a ponerle un fondo blanco
Si vivimos en un departamento. Bueno, no lo pinté hace rato así. Utilicé trazos ligeros para simular las plumas. Pero ahorita lo voy a hacer así y ahorita ya le doy la forma de plumaje. Para que no se vea muy caricaturesco el color. Ahorita lo que quiero es como rellenar más. ¿Cuál es la función de ese enojo? ¿Por qué tu cerebro habrá decidido mandarte el enojo? ¿Por qué no te mandó ganas de verte a la fiesta? Le voy a hacer las líneas con este pincel más fino para simular plumaje hacia abajo, como siguiendo la forma del cuerpo del Y si águila. no duermo bien, mañana voy a estar de malas. Y si estoy de malas, todo me va a salir mal. Entonces llegó a cabo una conclusión. Mejor me enojo ahorita. Mejor me enojo ahorita. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me voy a enojar ahorita? Porque tal vez con ese enojo me arme de valor para salir en calzones a las 2 de la mañana, subir un piso. Mis pinturas ya están muy espesas, estaban secando. Es que les digo que ya tenía mucho que no pintaba. Las compré para hacer unas faldas de danza, pero realmente nunca las hice y las pinturas ya tienen muchos años, como 2 años, y se secaron. Ahora le voy a poner el café, unas líneas cafés Para eso aparecieron. que simulan las plumas del águila. Solamente enojado resuelvo las cosas. Esa sería la creencia. Solamente enojado me obedecen. Por eso ya cuando llega mi hijo, ya mejor de una vez le grito. No sé qué hizo, pero de una vez mejor le grito. Ya me la sé. Ya vino mi marido con flores. ¿Qué hiciste? Ya de una vez. Entonces, después de generarse en función a algo, porque creemos algo, esa emoción tiene un efecto. Y ahí es donde decimos, ¿es constructiva o es destructiva? La mayor parte de la gente le huye a las emociones negativas. No, yo no quiero estar, no, depresión no. Pero si nos diéramos cuenta... Y para darle ese toque de brillo a sus plumas, le voy a poner un poco de plata para que tenga como esas águilas cuando van volando, que brillan, ¿no? Con el sol, pareciera que sus plumas brillan. Entonces cuando estés tocando el tambor, pues va a brillar. Les temblaba la mandíbula mientras hablaban de su jefe, y es que el desgraciado el otro día me hizo llegar conmigo. Brilla, brilla. ¿Y cómo sientes? Evadiendo. No, yo estoy bien. No siento nada. Voy a corregir el tema de las garras. El ojo, ¿qué color es un ojo? Esto que está aquí es pelo del tambor y eso no lo quise pintar. Quise conservar esos pelitos, miren. Quise conservar esos pelitos del tambor. No sé qué color pintar estos espirales que le hizo Eduardo. Pareciera como que es un fajo de metal. Miren, él los dibujó, pero no sé qué color pintarlo. Y estos también, estos rombos, estas figuritas. Vamos a empezar desde el lunes. Vamos a dejar el fin de semana. Yo creo que lo vamos a pintar Vamos a empezar desde el lunes hasta ayer. Doradas, porque aquí alrededor también le puse estos detalles y quiero como, no sé, dibujarlo. Ese estrés que me hizo Puedo usar cobre, puede ser un fajito como de cobre. Ay, también secas mis pinturas.
Ay, no, voy a cambiar de pincel. Este pincel no me va a servir. Porque no quiero que se borre el contorno negro y está muy larga la punta. Voy a usar una punta más corta que me deje manipular más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Educación Médica Personalizada. Hoy nos enfocaremos en el estudio de las emociones desde una perspectiva neurofisiológica. Voy a ver si funciona. Hay que destacar que las emociones y sentimientos se presentan de manera universal, sin importar raza, género o etnia. Son uno de los ejes que nos definen como humanos junto al lenguaje y el raciocinio. Paul Ekman, un psicólogo estadounidense, se dio a la tarea de corroborar la universalidad de dichas emociones. Él hacía numerosos viajes por el mundo y encontró que estas no son determinadas culturalmente, sino que son replicables en cada región geográfica, por distinta que sea esta. Una sonrisa es siempre una sonrisa. La ira se presenta de una forma estereotipada, algunos ejemplos entre otros muchos. Esto nos lleva a pensar que las emociones deben tener un origen biológico evolutivo y secundariamente uno social. El estudio de las emociones es antiguo y apasionante. En un principio, el tema de usar este tipo de apliques no me gusta en cobre. Platón menciona en su Filebo que la mente trabaja como un carro conducido por dos caballos. Uno que representa el componente afectivo. ¿Por qué se puso ese video? Bueno, estaba viendo Alejandro Lavín. Digamos que es el caballo malo. Sin embargo, es doradito más claro. El que desarrolla de manera porque el dorado me fomenta más. Para Aristóteles, el oro es toda afección del alma acompañada de placer. Aunque estoy pensando también en blanco, en plata, pero se va a perder. Oh my God. La situación misma. No podemos dejar de maravillarnos con la validez contemporánea de sus ideas, ¿o no? Bueno, que hasta seco lo de abajo, sí. René Descartes y Baruch Spinoza son dos de los tres grandes filósofos racionalistas del siglo XVII. Ambos vivían en Ámsterdam, Holanda, a unas cuadras de distancia. Si bien su época y región geográfica era similar, ambos diferían en un concepto fundamental de las emociones. René Descartes sostenía una hipótesis denominada dualismo ontológico, que postula que el alma y el cuerpo se encuentran separados y son sumamente distintos. El alma es etérea, inmortal, es divina, mientras que el cuerpo es terrenal, imperfecto y pertenece a los hombres. Baruch Spinoza tenía una visión mucho más neurobiológica y él sostenía que la mente humana es la idea del cuerpo humano, o sea, uno mismo. Una postura que retomaría fuerza en el siglo XXI gracias al neurólogo Antonio Damasio. El estudio filosófico de las emociones dio paso al estudio psicológico y ulteriormente al neurocientífico. La primera descripción del sistema límbico fue hecha por Pierre Paul Broca en 1878. Bajo el nombre de gran lóbulo límbico o rinencéfalo, englobó la región medial de los hemisferios cerebrales, en donde incluía estructuras como la amígdala, el hipocampo, el tálamo anterior y medial, cíngulo y áreas del hipotálamo, los cuales forman un limbo o anillo alrededor del tallo cerebral, de ahí su nombre. Sin embargo, Broca consideraba que el lóbulo límbico era el sustrato anatómico de la olfacción, esto debido al gran tamaño que poseía en animales inferiores filogenéticamente. Es Philippe Bard en 1928. Yo creo que al fondo se lo voy a hacer de un color un poco más claro. Extirpó ambos hemisferios cerebrales. Me gustaría usar un color verde azulado porque le gusta mucho presentaban un comportamiento de ese color o el verde. Dilatación pupilar, erección de los pelos de la cola, arqueo del dorso y aumento de la presión arterial. No manches, sin embargo, está toda esta seca. No se presentaba cuando también se separaba el hipotálamo y su unión con el mesencéfalo. Bard concluye que mientras la experiencia subjetiva de la emoción podría depender de una corteza cerebral intacta, la expresión de los componentes emocionales coordinados no implica necesariamente dichos procesos corticales, pero sí al hipotálamo. Walter Rudolf Hess, alumno de Philippe Bard, ganó el Premio Nobel de Fisiología en 1949 por la descripción de la organización funcional del hipotálamo como coordinador de las actividades
Este tipo de detalles a veces no es bueno porque cuando estás tocando el tambor se le va a caer. Observando las conductas resultantes. Él encontró que al estimular la zona lateral del hipotálamo se producía una respuesta estereotipada de enojo y rabia en los gatos, mientras que si estimulaba la porción medial ocurría lo contrario. El concepto de sistema límbico nace entre 1930 y 1940, al hacerse evidente que existía un sistema encargado de las emociones y de la expresión de las mismas. Toma este nombre por la similitud de estructuras por las descritas por Broca más de medio siglo antes. James Papez, un neuroanatomista estadounidense, en 1937 propone un modelo de sistema límbico, donde las distintas estructuras se proyectaban hacia el hipotálamo, el cual se encargaba de regular la expresión de las emociones. Papez le otorga un papel central en la generación de las No sé qué le voy a regalar, va a ser su cumpleaños. Principalmente la realizaba con Y todavía no a los tenemos cuales les realizaba disecciones post-mortem. No le he comprado un regalo. Extensas, sobre todo en el hipocampo, por lo que el investigador pensó que era la estructura principalmente relacionada. Si bien el circuito de Papez se aproximó de forma interesante al modelo moderno, no incluyó una de las estructuras más implicadas con la regulación emocional, la amígdala. Aquí vemos cómo en el circuito de Papez, en el original de 1937, el estímulo emocional llega directamente. Estoy tratando de conservar su diseño de él, pero larga que va hacia las cortezas y se encarga de la formación. Obviamente quiero darle como ese toque. Y una vía corta que se dirige al hipotálamo y entra en este circuito. Y estos de aquí como no sé qué sean, pero los voy a pintar también. Sin embargo, con algunos cambios. De un color como. ¿Cuál fue la estructura que olvidó James Papez? Como si fueran piedras preciosas, como cuarzos. Y me faltan los ojos, no sé qué color. Lesiones extensas del lóbulo temporal en simios rhesus. Ellos se dieron cuenta que la lesión de la amígdala provocaba una serie de síntomas. Yo quería que fuera verde esmeralda. Que los animales fueran extremadamente dóciles y que no tuvieran miedo a las serpientes. Dicho síndrome es considerado ahora el síndrome de Kluver-Bucy y se acompaña también de hiperoralidad, agnosia visual e hipersexualidad. Una anécdota interesante y curiosa nos dice que Henrik Kluver y Paul Bucy en realidad estaban experimentando con mescalina para ver cómo se producían las alucinaciones. Ellos eran usuarios bastante frecuentes de esta sustancia y en su búsqueda decidieron extirpar los lóbulos temporales de monos rhesus con mescalina. Sin embargo, no encontraron que las alucinaciones cambiaran, sino que encontraron propiamente que estos monos dejaban de tener miedo y que tenían esta actitud extremadamente dócil. Vamos, el descubrimiento que ellos hicieron fue un gran golpe de suerte. Sin embargo, yo pienso que esto es como una ventana para que se viera la hoja de la espada, pero yo quise como meterle este color porque le gusta mucho el color como verde aguamarino. Y pues son solo detallitos. Esta enfermedad presentan problemas importantes en la evaluación del miedo. Por ejemplo, no pueden reconocer expresiones faciales de miedo y presentan dificultad para experimentar dicha emoción. Por ejemplo, veamos esta imagen. En esta imagen se puede ver claramente cómo un paciente dibuja una persona feliz, dibuja una persona ojos, triste, no sé qué color, sorprendida, enojada, disgustada. ¿Qué color hacerle con los ojos? El miedo le cuesta mucho más trabajo. Yo creo que aquí en esta parte le voy a poner los mismos colores. Se considera que presenta dos niveles de organización. El lóbulo límbico, que es la porción cortical de gran tamaño que incluye el área subcollosa, el giro cingulado, el giro parahipocampo, el uncus y el giro del hipocampo, y distintos núcleos subcorticales, entre los que encontramos núcleos del hipotálamo, núcleos amigdalinos, núcleo medio aquí en la capa le voy a dar como un poco de líneas estos dos últimos para darle como un poco de brillo que veremos en otra de nuestras clases.
Y algunos autores consideran que incluso la corteza prefrontal forma parte del sistema límbico. Como si fuera... Realmente no es tan importante delimitar el sistema límbico como un conjunto de estructuras, sino una parte mucho más funcional. Si bien no existe una vía única lineal para la activación emocional y posterior construcción sentimental, podemos considerar que existe una vía corta o inferior y una vía larga, como podemos recordar de lo antes dicho. En términos generales, la primera, la corta, se encarga de la ejecución rápida de una respuesta. Es una capa de fuego. La respuesta propiamente emocional. La capa comprende al tálamo, la amígdala, núcleos del tallo cerebral. Ya nada más voy a delinear algunas cosas la larga, se que se perdieron, pero no le voy a poner negro, le voy a poner un análisis extenso, cortical, de los distintos estímulos. Y esta es quizá la vía implicada en el origen de los sentimientos, de la percepción subjetiva de lo que se siente. A continuación veremos un resumen del sistema límbico como se conoce actualmente, cuyo principal... No sé si pintarle de fondo algo al tambor o lo dejo así. ¿Ustedes qué opinan? Una parte importante del sistema. No sé si me gustaría que me dijeran. ¿Qué pasaría si vas caminando por el bosque y te encuentras a un oso? Primero, todas las aferencias que te están diciendo eso es un oso llegarán al tálamo. Y del tálamo tendrá una vía larga que ahorita veremos y la vía corta. La vía corta es la que explicaré a continuación. Del tálamo, este impulso pasa a la amígdala. En la amígdala tenemos tres núcleos principales: el núcleo lateral, el núcleo basolateral y el núcleo central. Propiamente, este estímulo pasa... ¿Qué está hablando de eso? Que me está aburriendo, lo voy a cambiar. Sin embargo, cada uno yo estaba viendo otras cosas. Una particularidad, por ejemplo. Y se puso el núcleo lateral es un núcleo que hace potenciación a largo plazo. ¿Qué les recuerda la potenciación a largo plazo? Pues las memorias. Eso quiere decir que el núcleo lateral realmente forma memorias que están relacionadas sobre todo al miedo, pero también a otras emociones. Esto quiere decir que quizá el recuerdo de tu primer beso o la sensación de cómo sentiste ese primer beso se encuentra en el núcleo lateral. Ay, no me había fijado que falta la empuñadura. ¿Qué estabas haciendo? De la ¿Quién era la persona? Bueno, de eso sí se encarga el hipocampo, del análisis contextual. Pero el núcleo lateral es suficiente para aprender. De hecho, en el condicionamiento clásico de Pavlov por estímulos aversivos, es el núcleo lateral el que se encarga de condicionar al animal para que no vuelva a hacer la misma cosa que le está produciendo una aversión. Bueno, ya la voy a terminar porque no, yo le quería poner aquí de fondo como un cielo estrellado tipo universo, pero no sé, mejor voy a esperar y le pregunto a él si no le gusta. También a lo mejor no quiere que sature todo el tambor. Pronto solo se considera una vía de paso. ¡Ay, Panther! ¡Me estás lastimando! ¡No me muerdas! Como una central de trenes para mandar trenes hacia todas partes. En un principio vamos a ver la vía corta, los trenes que mandan. ¡Panther! ¡Me estás lastimando! En el hipotálamo tenemos distintos núcleos. El hipotálamo, como habíamos visto desde los experimentos de Philip Barr, es el encargado de hacer las respuestas emocionales. También recordemos que emoción es este conjunto de respuestas estereotipadas ante un estímulo. Esto quiere decir que la emoción en este caso sería la sudoración, sería la taquicardia, sería el saltar y el intentarse cubrir la cara al ver al oso. Ay, me faltó acá ese que se despintó. Toda esta respuesta estereotipada y ya nada más voy a rellenar así y ya termino con eso. El núcleo paraventricular del hipotálamo libera CRH. Del CRH propiamente después va a liberar en la hipófisis ACTH y va a activar al sistema corticoide, al sistema glucocorticoide para el estrés. También el hipotálamo tiene proyecciones eferentes hacia la médula espinal que directamente van a regular a las proyecciones espinales que se encargan de funciones motoras. Entonces, inclusive el hipotálamo es el que está orquestando este salto o este cubrirse la cara o el ponerse a correr, además de que le está dando al cuerpo pues el aumento de frecuencia cardíaca para que pueda correr más rápido, la dilatación vascular, la liberación de glucocorticoides. Sin embargo, imagínense que cada uno de los estímulos que nos dan miedo desencadenaran todo este
proceso, pues entonces viviríamos pues demasiado agitados, lo cual no digo que sea completamente falso, pero no es lo usual. Entonces tenemos también mecanismos que regulan a la ¿Por qué se ve algo raro? Ahorita que estoy grabando se ven como luces. ¿Qué pedo? Liberan oxitocina. Esta oxitocina tiene varias funciones. Una de las funciones es inhibir la liberación de SRH para controlar pues toda esta respuesta de estrés. Además, la oxitocina ha demostrado ser analgésica, entonces se libera a nivel medular para disminuir, por ejemplo, el dolor de pegarte contra un árbol cuando estás huyendo del oso. La prioridad es escapar del oso. También el núcleo central va a activar distintos núcleos subcorticales que se encargan de regular la tensión. Me tembló la mano aquí. Estaba pensando que no quiero marcar mucho los... noradrenalina y los núcleos de grafeno y serotonina. Ambos están implicados en la generación de atención, en la generación del despertar. No sé con qué le hizo él el negro. Un poco de la vía larga. No sé la vía larga probablemente se encuentre mucho más si lo hizo con un marcador solamente o en la construcción de qué con pintura, pero lo extraño es de que los trazos de él están delgados. No es que uno se eche a correr, sino es las sombras y aparte obviamente de los seres humanos. No se ha despintado, como que la piel absorbe mucho los colores. De sentimientos son la corteza prefrontal, entre ellas la región orbital y la región medial, y la corteza del cíngulo. Y la corteza creo que ya que él le termine de poner nada más aquí, de forma, pues, de abajo hacia arriba. Este es viento, supongo. A la corteza activan a la corteza iba a delinear la espada porque creo que no se ve. Voy a delinearle la Esto espada. está asegurando que la tensión, toda la tensión que las sombras al oso y a cómo escapar del oso. También la corteza prefrontal va a regular al hipotálamo y al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular del mismo para que liberen más RH o dejen de liberar. No, yo quiero que hable de acidez del cuerpo, no me interesa saber esa parte. Pero en realidad pues te espantan por accidente y entonces rápidamente uno dice, bueno, esto no es tan importante, entonces se libera más oxitocina, se deja de liberar CRH, disminuye la frecuencia cardíaca y entonces te pones más tranquilo. Hay distintos modelos de donde se crea propiamente el sentimiento. Sin embargo, uno muy importante es que se crea en la ínsula, puesto que se postula que la ínsula es la encargada de regular o es la encargada de recibir aferencias tanto de la corteza prefrontal como de núcleos subcorticales y la amígdala, que propiamente le van a decir a la ínsula, oye, lo que estás sintiendo es esto. Y por lo tanto la ínsula hace consciente el miedo, hace consciente el orgullo, hace consciente el amor, hace consciente cualquier otra emoción que ustedes estén. Asco. El aburrimiento también. Mucho podría mencionarse sobre el conocimiento de las emociones y los sentimientos. Se han descrito libros sobre ellos. Sin embargo, poco realmente se sabe. Actualmente el mayor paladín en esta lucha para encontrar qué es un sentimiento y qué es una emoción es Antonio Damasio. Les invito a leer sus libros, entre ellos El error de Descartes es muy bueno y Self Comes to Mind también es muy bueno, y en ellos está. que las emociones y los sentimientos están relacionados en esta manera. La flama la corté, pero yo lo voy a hacer así. Esto quiere decir que cuando uno ve a un oso, primero corre y después tiene miedo. En lugar de el fajito. Sin embargo, yo creo que voy a usar el otro pincel porque con esto me cuesta más hacer mano alzada. El estudio de las emociones todavía es muy mecanístico. Todavía uno quiere buscar una relación tener más control del con una brazo relación B. con un pincel más largo de la punta. Y por el momento yo prefiero quedarme con una descripción que hace de las emociones. Y él dice que denominaremos emoción a la caída brusca de la conciencia en lo mágico. Por lo tanto, no es necesario ver en la emoción un desorden pasajero del espíritu que vendría a perturbar desde fuera la vida psíquica. Al contrario, se trata del retorno de la conciencia a la actitud mágica, una de las grandes actitudes que le son esenciales. La emoción no es un accidente, es un modo de existencia de la puedo conciencia. controlar más los trazos de mano alzada. Su ser en el mundo.
Yo creo que el estudio de las emociones todavía deja mucho para quedar. Espero que les haya gustado esta clase. Lo seguimos invitando Ay, a las no, clases está de muy educación delgadito. médica personalizada, donde evaluaremos otros aspectos de la neurofisiología y espero después desarrollar la neurofisiología de la moral y la neurofisiología de la ética, pues son muy interesantes. Hasta luego y que Hay tengan uno que es buena tarde. triple cero y hay otro que es Ay, ese está muy gruesa. Ocupo descargar el trazo. No, está duro. El tema con los pinceles es que si no los limpias bien, al rato es un pedote. Bueno, vengo a compartir un poquito. No me interesa. Para acelerar el metabolismo y pasar un cuerpo así, comiendo todo lo que se nos antoja. Lo único que tenemos que hacer es comer inteligentemente. Así que les voy a pasar una dieta que les paso a todos mis pacientes que hagan en tratamientos de los sanitarios. Y esta dieta se llama Slow Carb, la dieta de los carbohidratos químicos. Tiene 5 reglas. Se tienen que seguir al pie de la letra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Qué pedo con los YouTube, Hoy nos güey? enfocaremos en el estudio de las emociones desde una perspectiva neurofisiológica. No, Hay que destacar que las emociones acabo de apagar y se vuelve a de poner. manera universal, sin importar raza, género o etnia. Son uno de los Ya, ejes ya voy a dejar esto así, ya no quiero seguir Paul Ekman, el psicólogo estadounidense, estudió la tarea popular y la universalidad de dichas emociones. Hola, Él hacía numerosos viajes por el mundo. pensé que era Luzma, dije, ay, es Luzma. Y vi que decía Mariama. ¡Ay, el gato! Geográficos, por distinta que sea él. Una sonrisa es siempre una sonrisa. La ira se presenta de una forma estereotipada. Algunos ejemplos entre otros muchos. Esto nos lleva a pensar que las emociones Así que, Pues ya, yo voy en a esta dieta se van a terminar. producir los carbohidratos blancos. ¿Cuáles son esos? Pan en todas sus formas, Para hacer un verde acuamarina ocupo inclusive cosas en paz. dos colores. Yo creo que lo voy a Dos, combinar. tortilla en todas sus formas. Este 3, frituras, cualquier cosa frita no se vale. con 4, pastas. el azul. 5, cereales de caja, Kellogg's, de maíz, salvo, etcétera. ¿Ok? Arroz, incluyendo integral. Papa, en cualquier presentación. Cocidas, no, ni cocidas, ni fritas, ni pintadas, ni nada. ¿Ok? Regla número 1, prohibidos los carbohidratos blancos. Ay, se hizo como verde, como azul Comer lo cielo. mismo una y otra vez. ¿Cómo es esto? Y yo quiero un verde esmeralda. Le voy a poner verde. Huevos con frijoles. Todos los días desayunan Están huevos con súper frijoles. secas todas. Si van a comer lentejas y pollo y verduras, todos los días van a comer pollo, verduras y lentejas. Y si van a cenar ensalada, todos los días van a cenar ensalada. Todos los días desayunan lo mismo, comen lo mismo y cenan lo mismo. ¿Por qué? Para que el hígado y el páncreas se acostumbren a segregar las mismas enzimas en ciertos horarios y el metabolismo se haga más rápido. ¿Qué es lo que yo sugiero que coman? Pueden comer lo que quieran, siempre y cuando no rompan la regla número 1. Yo sugiero, si les gusta, si no son vegetarianos o veganos, pueden comer huevo y carne. La carne y los cortes que tengan menos grasa, como cortes de aguja, pechuga, etcétera, etcétera. Todas las legumbres que quieran. Ahorita tengo que terminar unos vestuarios que me quiero llevar a la expo medieval. Todos los días si van a comer carne de res con... Yo tengo que diseñar qué diseño va a tener. Y recomendación personal,
nunca cenen, en esta dieta, nunca cenen otra cosa más que ensaladas. Porque las ensaladas son pura agua. Cuando ya se van a dormir, el metabolismo se alenta, porque están 8 horas tirados sin hacer nada. Por eso uno amanece con frío. Voy a bañarme y se acaba la polilla, ¿verdad? No hay como Alejandro Lavín para impartir talleres, la verdad que él te hace como que sea súper ligero el aprendizaje, como que con él Entonces, regla número 2, comer lo mismo una y otra y otra vez. no es tan pesado. No beber carbohidratos. Con otras personas hasta te da sueño, güey. Ninguna cosa endulzada, ¿correcto? Se vale el agua. Llevo 10 años estudiando con Alejandro Lavín, se lo recomiendo muchísimo. Tema de biomagnetismo, biodescodificación, holobiomagnetismo, programación neurolingüística, lenguaje facial, lenguaje corporal, tarot terapéutico, programación a través del taping. Todos los cursos con él, la verdad es que Eso sí se vale. es otro nivel. Ningún tipo de bebidas endulzadas, ni siquiera artificialmente, como pocas endulzadas. Tiene como ese carisma de impartir. No se vale ninguna bebida. Tiene un curso para impartir, hablar en público, también está muy bueno. Y es valiente. Lo de psicosomática de sobrepeso también lo tomé con él Pero ¿cómo se la fruta es tan sale? La recomienda. y él Bueno, ¿quieres empacar? todo su conocimiento está Porque durante este régimen referenciado las con grasas acumuladas como combustible. con Si otros científicos, o sea, no es como que él se lo saca de la manga, él te dice, esto lo investigué de tal persona, tal científico. Entonces, no se vale fruta, excepto el tomate y el aguacate. Muchos creen que son verduras, pero técnicamente son frutas. Entonces, las únicas que se valen son... Tiene más de 10 años impartiendo talleres de psicomagia, y más importante, magia a través magia mental y a la semana. buenísima. Cómete lo que quieras. Y aparte es mi amigo. También lo recomiendo porque es mi amigo y lo tengo como amigo en Insta. Nos seguimos. Voy a ver si hay chance de Se tiene que hacer eso. ¿Por qué? él vive en Querétaro. Para esto. Se active. Él que está de gira. Ojo. Aquí no existe. De hacer un tallercito o algo juntos. Me refiero No estoy enamorada de él. Simplemente es como que lo admiro muchísimo y me gusta mucho cómo da sus talleres. Yo creo que él es un referente de cómo yo quiero impartirlos. 5 minutos antes de llenarse. ¿Por qué? Porque es más o menos el tiempo que tarda la señal del estómago al cerebro para decir, ¡hey, ya párale tu desmadre! Es decir, cuando ya estamos llenos y dejamos de comer, hace 10 minutos que ya estás lleno. ¿Alguna vez han comido y sienten como que te acaba de ocurrir? Este es un pelito esto blanco del animalito y ese no lo voy a pintar. Comida de más. Lo voy a respetar para que se vea cute. Y le voy a hacer otras líneas en dorado aquí mismo. Aquí mismo, pero por afuera de lo café. Muchos pacientes preguntan, oye, ¿y si ese día también come bien? ¿Al caso más rápido? No, porque el metabolismo no hace esto. Oye, ¿y si en vez de comer un chico de porquería ese día, como poquita porquería diaria? Tampoco. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el cuerpo agarre la energía de esa Porque son piedras preciosas. tienen que agarrar un día de semana todo lo que se ahorraron en inventa. Ay, el chocolate, no puedo, ahora no para el domingo. Ay, la cerveza, para el domingo. Ay, para el domingo. Es más, si ese día de descanso guacarean. Yo creo que yo tengo el tema con los caracoles por la secuencia de Fibonacci, que es el origen de la vida. No he tenido un Dice cuando lo estudié, esta dieta más de 3 meses.
quedé así como de, oh my god, hay una fórmula matemática que explica el origen de la vida, sí. Así que las mujeres que andan tramadas porque Entonces no somos una coincidencia de, en una semana se cochinan. estamos programados Errores frecuentes. para Desayunar existir. después de una hora de haberse levantado. Alguien nos creó con una fórmula Tienes máximo hasta las matemática. para ya estar desayunando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tu metabolismo se acelera. 2. No tomar la suficiente agua mágica. Alto los principales. Ay, me equivoqué ahí. 3. Las subidas de ánimo, eso de que van al baño. La mano solita va a la. Ya voy a acabar porque ya me saturé. De repente No quiero seguir pintando ya. Llevo 3 horas pintando esto. endulzantes artificiales. Ay, Creo que ya. como el azúcar engorda, todo lo hecho esplenda. Hay más cosas que hacer. Alerta el metabolismo y al final de cuentas engorda. 5. Ir al gym diario. Listo. Ya nada más Altera el proceso anabólico del cuerpo. pinto lo del centro. Máximo un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Después de un descanso, para cómo poder seguir Yo creo que esas van en color 4 horas por mes al gimnasio. Quiero ver cómo hacerle los ojos. Me cuesta mucho a mí pintar ojos. Después, 6 Yo creo que eso se lo voy a dejar que lo haga Edward. contar calorías. No las No sé qué color. ¿Ok? Ahora, que si se les hace difícil, no, que mira, que no pude, que no sé qué, vengan conmigo. Yo les ayudo a los detalles. ¿Ok? Si les da flojo. ¿Por qué? Porque la terapia. Tic, 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 tic. Y ya para protegerlo, le podemos poner encima acrílico, spray de acrílico, así como un esmalte para protegerlo contra el golpeteo. Yo ahorita no tengo, voy a tener que comprar esmalte. Y no sé todavía si aquí al fondo le vamos a poner más cosas. A ese me gustaría como, no sé, como negro, como Porque la carne es estrellas. sumamente ácida. En serio. Bueno, La carne, ¿de dónde creen que es? ya me voy. Del ácido úrico y de los agentes patógenos. Ay, acá está el otro que pintamos ayer, miren, Metabolizar 70 mililitros diarios de ácido úrico. el de útero, ese lo acabamos de pintar. 350 Déjense los enseño. demasiado ácido. ¿Ok? Al final de cuentas, ¿de dónde creen que viene la mayor cantidad de sabor de la carne? Cuando un animal se muere, su proceso de osmosis. También lo acabo de pintar apenas ayer. Este sí quedó feo porque la verdad ese lo hice como en 15 minutos, media hora, porque ya tenía un evento y ya quería que quedara. Pero pues ahí más o menos. La sección humana no es carne. Ay, no. Bueno. Mis abuelos también. Nos vemos, bye.